Grabación. Como les estaba comentando, entonces estamos en la clase de lectura y escritura especializado para el cuarto medio B del 2021, ¿cierto? Y estamos ya en la clase número 17, correspondiente al día 10 de agosto, martes 10 de agosto. En la recapitulación de la clase anterior vamos a volver sobre lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Aprendiendo desde casa, ese es el lema, estamos en eso, ¿cierto? Previniendo contagios y difundir, ¿cierto? Este bichucho para que se muera luego. La actividad de hoy día va a ser ver y apreciar una entrevista como medio de aproximación al conocimiento, ¿ya? Entiéndase que las entrevistas facilitan, voy a corregir porque me molesta eso. Las entrevistas de alguna manera facilitan la aproximación que se pueda tener con respecto a los conocimientos que tienen ciertas personas, específicamente en este caso de los que son científicos. Entonces pasa algo curioso en torno, ¿cierto?, a la entrevista que nosotros vamos a tener como referencia en esta clase, que como son personas que saben mucho, ¿cierto? Y la persona que lo entrevista busca difundir información a partir, ¿cierto?, a partir de la entrevista en sí, ¿cierto?, de hacer preguntas que son propias del ámbito, ¿cierto?, en el que se desenvuelve la persona entrevistada. La idea de él es publicar esa información, porque que la mayor parte la mayor cantidad de gente la pueda ver. Por lo tanto, se entiende, ¿cierto?, que la persona entrevistada tiene que bajar un poco el nivel de habla en el que él se habitúa a estar, el ámbito, ¿cierto?, de la comunidad específica, para poder llegar y masificar ese mensaje. Mi garganta está como muy mal en estos días de frío. Bueno, dice, conocer y comprender los principales aspectos de una entrevista como género discursivo que permite divulgar, ¿cierto?, el conocimiento de una determinada especialización. Un poquito de agüita, hija, por fin. Y el objetivo primero, ¿cierto?, de esta pasada es producir textos pertinentes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestiona información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado de un tema. Ya, vamos a poner aquí, ojo con esto, un chiquitito. Ya, ahora sí, ahí volví. Tenía un poquito tomada la gargantilla. Entonces, como les decía, la clase anterior nosotros habíamos hablado de José Massa, astrónomo, profesor, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, y habíamos lanzado una actividad, una tarea, en la que básicamente la que consistía era en hacerle una pregunta, ¿cierto?, a este profesor sobre su área de conocimiento. Esa era la tarea, ¿cierto? Ahí está la actividad lanzada en Classroom para que ustedes la vean y la puedan realizar. Piensen y si quieren investigar, de hecho están invitados a hacerlo, ustedes son parte también de los espectadores que se supone que tienen sus charlas. Pueden encontrar otras tantas que él está dictando. De hecho, vía streaming ha hecho varias charlas, ha dictado, ¿cierto?, varias clases magistrales de astronomía, hablando, ¿cierto?, de temas que son súper relevantes para la comunidad en general, en torno, ¿cierto?, a los eclipses, en torno, ¿cierto?, al vecindario cósmico, como le llama él, ¿cierto? Entonces, en torno a eso, ustedes me imagino que quisieran indagar un poquito más para poder hacer una pregunta pertinente al área en el que él se desempeña, pero con un lenguaje, ojo, la pregunta tiene que ir siempre con un lenguaje académico, ¿ya? O sea, una pregunta de corte más elevado, que sea como manejando los términos que utiliza él, ¿cierto?, para aplicar su conocimiento, ¿ya? O sea, una pregunta con un lenguaje técnico y científico, que sea más objetivo, que utilice algunos cultismos, ¿no? Y ustedes, ¿cierto?, tienen que elaborar la pregunta. Yo le había propuesto un ejemplo a propósito de eso. Sobre esto mismo vamos a volver porque se supone que vamos a tomarlo como referencia. Este lenguaje técnico científico lo vamos a tomar como referencia
para poder entender también que al momento de hacerle una entrevista a una persona del ámbito científico, específicamente, ¿cierto? Esa persona de por sí va a querer compartir sus conocimientos. Y eso significa, ¿cierto?, que va a tener que atenuar un poco, ¿cierto?, este rigor con el que escribe, con el que estudia, ¿cierto? A propósito de lenguaje, pues va a tener que hacerlo menos académico, ¿cierto? Para que las personas comunes y corrientes, las personas no académicas, ¿cierto?, puedan entenderlo. Aunque aparentemente ese público no es su público objetivo, el objetivo de la ciencia, ¿cierto? En general, más allá de investigar y descubrir cosas, también es difundir el conocimiento. Entonces, claro, eso es una premisa de la que nos estamos acostumbrando ahora, recién en la historia de la humanidad, pues. Antiguamente, ¿cierto? El conocimiento científico era acotado a una élite, eh, manejado por la iglesia, e incluso, cuando digo manejado, incluso censurado, ¿cierto?, por la misma. Eh, a largos pasajes de la historia de la humanidad había sucedido eso. Hoy, dada la tecnología que tenemos, ¿cierto?, dada los medios de comunicación a los que estamos expuestos y también de los que nosotros disponemos, le podemos y le tenemos que sacar provecho, ¿cierto? Además, tenemos una ventaja con respecto al resto, ¿cierto?, de las personas que estuvieron en la línea de tiempo de la historia de la humanidad. Tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de saber cosas que para ellos fueron vetadas, incluso. Así que aprovechemos esa instancia. ¿Ya? Así que, bien. Bien, hoy día vamos a hablar de la entrevista. Entonces, como las entrevistas pertenecen justamente a un ámbito que se puede considerar como un género discursivo, ¿cierto? Las entrevistas tienen aquí a propósito de explicar con sus propias palabras, que es un género discursivo. Los géneros discursivos son, de alguna manera, formas estandarizadas, ¿cierto?, de comunicación, ¿ya? Eso es un género discursivo, son formas estandarizadas de comunicación, que sirven no solamente como orientadoras, porque de alguna manera también nos van a ayudar para poder nosotros producir textos de esa índole, ¿cierto? Adecuarnos a eso como parámetros, me refiero. También sirven para poder adaptar los criterios, ¿cierto?, de análisis de discursos para poder entender, ¿cierto?, las características que tienen los hablantes, la intención, el propósito y todo lo demás. Entonces son géneros discursivos como tal, eh, formas de comunicación estandarizadas que sirven de orientación y además de patrón, por así decirlo, ¿ya? Géneros discursivos relacionados mayormente con las comunidades especializadas pueden ser, por ejemplo, justamente el que vamos a ver hoy día, las entrevistas. La entrevista cumple a cabalidad la idea, ¿cierto?, de ser un género discursivo, porque como entrevista tiene sus códigos, me refiero a que tiene una forma en particular de gestar la comunicación, tiene una instancia preparada previamente, acondicionada para que el flujo de información desde el entrevistado al entrevistador sea, sea bajo la premisa, ¿cierto?, de decir la verdad, de no ser un interrogatorio, de transformarse, ¿cierto?, en lo otro que también es una entrevista, pero con fuerza, pues, ¿se entiende? No sé si han tenido alguna vez alguna que rendir como un cuestionamiento, un cuestionario, ¿cierto?, como bajo presión. O sea, ¿quién le hizo esto? Como, ¿cierto? Y como tenso el ambiente. En el caso de la entrevista se genera todo un ambiente diferente, más cómodo, más ameno, ¿se entiende, cierto? Eso es parte del género de discusión en sí, más allá del lenguaje que se supone que tiene que usarse, que es generalmente un lenguaje estandarizado. Pía, ¿quieres decir algo? Aprovecho para hacer pausa. ¿No? Ok. ¿Cuál es la importancia de buscar información en diferentes géneros discursivos al enfrentarse a una investigación? Como cualquier investigación que ustedes puedan desempeñar o realizar, el buscar información en diferentes fuentes y también pensando y hablando de fuentes específicamente
distintos géneros discursivos, abre la posibilidad de entender, ¿cierto?, la idea de lo que ustedes están investigando de otras perspectivas también, ¿cierto? Abrir la posibilidad de entender mejor lo que están estudiando como tema, como fenómeno. Eso es básicamente la ventaja, ¿ya? O sea, se genera una ventaja, por eso es importante. Y aquí tenemos esto a nuestro entrevistado que vamos a revisar hoy día, ¿cierto? Que se llama Michio Kaku, ¿cierto? Que es un astrofísico, si no me equivoco, ¿cierto? De la Universidad de Harvard, si no me equivoco. Bueno, a propósito de entrevistas, voy aquí tener otro ejemplo, cómo las entrevistas también se han llevado al género a propósito del género discursivo, al género discursivo del cine, ¿cierto? El cine también tiene un lenguaje, un código lingüístico bien particular. Bueno, se puede plasmar, ¿cierto? A propósito de que son distintos tipos de entrevistas, por supuesto, esta película se llama Entrevista con un vampiro. Entonces, un periodista aquí, generalmente los periodistas son los que hacen entrevistas, los periodistas entrevistan a un vampiro, tal cual. A Brad Pitt aquí interpreta, ¿cierto?, un vampiro que le da pistas, ¿cierto?, de lo que es la vida de un vampiro. Obviamente es un texto literario el que nutre, ¿cierto?, esta película. Por lo tanto, pertenece a la ficción. Sin embargo, se respeta la idea, ¿cierto?, de la cordialidad, del ameno, ¿cierto?, que puede ser una entrevista, más allá de que el entrevistado en este caso sea un ente diabólico, un vampiro, ni más ni menos. En el otro caso, ¿cierto?, el del profesor Michio Kaku, tenemos, ¿cierto?, otro tipo de entrevistas donde la cordialidad es mucho más visible, mucho más respirable, ¿cierto? Lo que procura, ¿cierto?, la entrevistadora en todo momento es agradar al profesor Michio Kaku para que él pueda compartir sus vastos conocimientos con respecto a su área de estudio, ¿ya? Por lo tanto, eso es importante. En eso se sustenta un género discursivo, en la forma y específicamente en facilitar en las comunidades especializadas un medio de difusión, tanto como también un medio para poder compartir, difusión y compartir entre ellos, ¿cierto? Y también difundir al resto de la gente común y corriente lo que ellos van investigando, van averiguando. Ok, la idea es que veamos un trocito de la entrevista de Michio Kaku, ¿cierto? A propósito, creo que está subtitulada, si no me equivoco. Voy a parar aquí la grabación. Voy a pausar la grabación y con esto reanudamos la grabación. Vamos a avanzar un poquito porque, como les dije, estamos en una disyuntiva de tiempo. ¿Ya? Ya, si se dieron cuenta, el profesor Michio Kaku es también bien atento, digamos, a las preguntas que le formula la entrevistadora. Él muy amenamente, ¿cierto? Él es su característica, él es así, ¿ah? En las entrevistas que yo he visto de él y las veces que él lo he visto participar en distintas conferencias, es una persona bastante amable, muy dócil, muy cercana, muy de piel, ¿cierto? Con respecto a las personas que le preguntan, no se anda con miramiento así de, yo soy una superestrella de la ciencia, ni mucho menos. No, todo lo contrario, es muy amable, muy gentil. eh, Podríamos decir también muy cercano, ¿cierto? Y en eso se nos va justamente la idea de la clase, porque es cómo de repente la comunidad científica, que es la contenedora, digamos, de todos los conocimientos, no permite la aproximación de la gente común y corriente a la ciencia. Él mismo lo plantea, ¿cierto?, en parte de su entrevista. Es decir, que la educación se ha quedado un poquito obsoleta con respecto a lo que se supone que se tiene que enseñar o lo que tenemos que tratar de difundir, ¿cierto? Nosotros que somos educadores. Bueno, volviendo al tema de la clase, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales características de una entrevista? En el caso, para que vamos viendo cómo se cumplen estas máximas en este tipo de entrevista en particular, que es una de las 4 tipos de entrevistas que podemos encontrar.
La entrevista, primero que todo, es un género periodístico, ¿ya? Es un género discursivo periodístico, que está conformado por el intercambio de ideas y de opiniones que se da mediante un diálogo consensuado, un diálogo, ¿cierto? Planeado, planificado, ¿cierto? Previamente, entre dos o más personas. Sus elementos principales son un entrevistador, ¿cierto? Que en este caso es el que hace las preguntas, y un entrevistado que es el que generalmente, ¿cierto?, responde a las preguntas, porque se supone que él sabe cosas que se necesitan saber, ¿ya? Intercambio de ideas o de opiniones, entonces, mediante un diálogo. Y aquí tenemos los dos elementos fundamentales de la entrevista, que son el que hace las preguntas y el que las responde, ¿ya? Ojo que en el caso del entrevistado, generalmente la persona que se entrevista, el que sabe, el que tiene que responder, ¿cierto? Es una persona que sabe algo que el resto de las personas no sabe. Por eso se le pregunta a esa persona, ¿cierto? Eso es un punto bien importante. La entrevista cumple con la función principal de obtener información, por tanto, de individuos o de grupos, y facilitar esa información a un espectro amplio de personas. ¿Ya? Esto convierte a la entrevista en un recurso de divulgación de información. O sea, lo que quiero decir con esto es que las entrevistas son materia de divulgación informativa, de divulgación de conocimientos, de hacer o acercar, en este caso, por ejemplo, la ciencia, específicamente la que estudia Michio Kaku, que es la física. Yo me dije astrofísica, me quedé con el profe Massa. Claro, la física, en este caso, acercarla, ¿cierto?, a la gente común y corriente, y a lo mejor interesar a los jóvenes estudiantes como ustedes, ¿cierto?, a estudiar esta hermosa carrera que es la de la física. Compleja, pero muy, muy emotiva. Para que una entrevista sea efectiva, porque hay valores ciertos de efectividad, las preguntas deben hacerse consensuadamente, ¿cierto? Con la idea de la buena onda, por supuesto, pero deben hacerse preguntas concretas, haber estudiado el entrevistado, saber de qué se trata, si se dieron cuenta de la entrevista. Eso se cumple en lo que alcanzamos de ver de entrevista, porque la entrevistadora estudió al profesor Michio Kaku, se empapó un poco, ¿cierto?, de su historia, de su biografía específicamente, ¿cierto? Entonces, y también del tema que va a hablar, para poder ella también hacer preguntas pertinentes. Generalmente los entrevistadores, los periodistas, se especializan en áreas. Por ejemplo, no sé, van a entrevistar a un deportista, para un programa de televisión de deportes. El periodista es un periodista deportivo, ¿cierto? Es un periodista que ha estudiado el deporte, pues, o sea, y así. Uno científico, un periodista, ¿cierto?, que se prepara para la ciencia. Un entrevistado político, el periodista de política, ¿cierto? Tiene que ver con eso. De economía, el periodista sabe de economía para hacer preguntas que tengan que ver con eso. O sea, tiene que haber una construcción del órgano pregunta, ¿cierto? Eh, Porque es un órgano, o sea, se puede modificar, también se puede tener una suerte de vida propia, ¿cierto? Unas preguntas que yo tengo planteadas, pero pueden surgir otras, a eso me refiero, con la idea de movilidad de la palabra órgano. Claro, ese es el tema, digamos, fundamental para que la entrevista sea efectiva. Tener pauteado, ¿cierto?, un poco ese encuentro que va a ser el que va a gestar eh, el traspaso de información. Redactar las respuestas, sería tarea posterior, ¿cierto? Transcribir, ¿cierto?, la entrevista al formato papel, al formato texto, el texto escrito, me refiero, ¿cierto? Para eso es súper importante tener en consideración, por ejemplo, elementos que me permitan eh, graficar la entrevista. Generalmente las entrevistas se hacen de manera presencial, oral, ¿cierto? Pero todo se está registrando para que posteriormente esa entrevista sea pasada, ¿cierto?, al escrito, al ámbito del escrito. Podemos distinguir por lo menos 4 tipos de entrevistas.
hay entrevistas, ¿cierto?, formales e informales. Una entrevista formal es una entrevista súper estructurada, en el sentido de que el cuestionario es riguroso, no se modifica para nada. Y preferentemente, este tipo de entrevistas involucra que el entrevistado también conozca las preguntas, pues sepa más o menos qué cosas le pueden preguntar para él estar preparado, para mostrarse un poco más suelto, ¿cierto? Y para acotar también, porque la idea es no extender las respuestas más allá del tiempo que se puede considerar dentro de una entrevista, tiempo de atención, ¿cierto? Que pueden tener las personas en relación a un texto, como en este caso una entrevista. ¿Ya? Aunque generalmente son bastante entretenidas las entrevistas eh, para nosotros como público. Igual tienen que cumplir con esa máxima de que no va a ser muy extensa para aburrir. ¿Cierto? 44 minutos en este caso es un tiempo prudente. Y a veces incluso se hace poco. La entrevista entonces estructurada es aquella que se realiza sobre la base de un cuestionario previamente elaborado y que se trata de cumplir con rigurosidad. La entrevista no estructurada son preguntas que hay un cuestionario base, ¿cierto? Pero no es necesario que se cumpla con ese cuestionario, ¿ya? En ese sentido es informal. No quiere decir que los tipos vayan ahí con buzo y zapatillas, así, o con short, con pantalones cortos y polera, así como todos relajados. Así, ah, no, ¿cómo estamos? Bien, así como, no se refiere a ese tipo de informalidad, ¿ya? Porque eso depende del entrevistado y del entrevistador, básicamente de las condiciones en las que se elabore la entrevista. Pero generalmente por tratarse de temas serios, las entrevistas siempre tienen cierta formalidad, ¿ya? En el trato entre los entrevistados y entrevistador, que está basada o sustentada en el respeto. Luego hay por foco, ¿cierto? Hay dos entrevistas, dos diferentes entrevistas, la focalizada y la no dirigida. En la entrevista focalizada, ¿cierto? Se trata de ahondar sobre un tema, una materia, una cuestión delicada, y en eso se sustenta, ¿cierto?, la entrevista, ¿ya? En el caso de las entrevistas no dirigidas, el entrevistado, ¿cierto?, tiene como la completa libertad para poder expresar sus pensamientos, sus opiniones. En función de ello, cierto, el periodista también va encaminando la entrevista, como que va surgiendo de manera espontánea. Sin embargo, aquí yo les digo un dato friki, generalmente todas las entrevistas tienen una pauta. O sea, que se cumpla la pauta rigor o rigurosidad, no iba a decir rigor, ¿cierto? Que se sea riguroso en el seguimiento de esa pauta o no, eso le va a dar al carácter de la entrevista, ¿cierto?, de formal o no formal, ¿ya? O sea, esto estamos en un extremo, lo más riguroso posible con respecto al cuestionario previo o lo más relajado en relación a ese cuestionario. Pero en todos los casos siempre tiene que existir un cuestionario, una lista de preguntas que más o menos yo podría formularle al entrevistado. En el caso, por ejemplo, de que, no sé, que el entrevistado no se sienta cómodo o que no haya esa complicidad, ¿cierto? Que generalmente se suscita cuando hay una entrevista, recurrir a la pauta podría ser una salvación para obtener más información del entrevistado, por ejemplo. Entonces, siempre hay que tener una pauta en particular para eso de la entrevista. ¿Ok? Ya, ok, aquí con esto quiero tratar de ir cerrando un poquito la clase. Estamos como en hora. Recuerden que hay una tarea, ¿cierto? Lo de las preguntas al profesor Massa. Elaboren la pregunta pertinente usando un lenguaje apropiado. A este interlocutor, piensen en una entrevista, pues, como si tuvieran que hacerle una entrevista y al profesor Massa, ¿cierto? Y tienen que hacer una pregunta como el hueso, cosa que el profesor Massa se vaya en volar si no peguen la misma explicación. Una cosa así, ¿ya? La idea es que una buena pregunta en el caso de una entrevista es aquella pregunta que puede evocar, por supuesto, en el entrevistado información. O sea, la idea es como una dinamita. No sé si han visto cómo exploran el mineral, ¿cierto? En las minas de cobre. Se dinamitan los yacimientos, ¿cierto? Se dinamitan las vetas y al explotar, ¿cierto? Uno puede ahí descubrir una gran cantidad de mineral que se supone que se va a extraer. Una cosa así. Nosotros
con las preguntas estamos dinamitando el conocimiento de la persona entrevistada para que esa persona, ¿cierto?, nos muestre esta beta completa de lo que es su conocimiento. Oh, qué metafórico. ¿Ya? Eso para que lo tengan en consideración. Ahí el profe Massa dice, pregúntame, para que lo consideren. Tarea que es importante porque tiene relación con, obviamente, las notas, para que son su promedio. Eso aprendimos hoy día, básicamente las características que tienen las entrevistas. Vimos un ejemplo, un breve ejemplo, ¿cierto?, de una entrevista al profesor Michio Kaku, ¿cierto?, profesor de física de la Universidad de Harvard, doctor en, no me acuerdo, en física, pero y uno de los gestores de la teoría de las cuerdas. O sea, no sé si han visto The Big Bang Theory, a propósito. Bueno, uno de los personajes de Big Bang Theory, Sheldon, es quien desarrolla esta idea del profesor Kaku, para que tengan una idea de cuál es el trabajo que está haciendo Michio Kaku en particular. ¿Ya? Todos estos elementos de aprendizaje que hemos visto hoy día, básicamente las características de la entrevista y el lenguaje formal o especializado que caracteriza a estas comunidades científicas en este caso, son materias de mucho, deben ser materias de mucho interés para ustedes, porque así también ustedes también se van a ir preparando para el mundo que viene, que se les va a abrir, ¿cierto?, en un par de meses más cuando entren a la universidad y en la vida en general. Así que hay recordatorio del próximo libro, que es una obra de teatro que se llama La Remolienda, y que ya hablando con la profe Beatriz, ya tenemos, ¿cierto?, una fechita estimada, ¿cierto?, para esa prueba. Así que si me dejan un poquito ir salirme un poquito de aquí para mostrarle, no me acuerdo el día exacto, pero aquí tengo, ¿cierto?, el calendario. Debería ser la próxima prueba, ¿cierto?, la fecha el 13 de septiembre. ¿Ya? Así que el 13 de septiembre lo tienen que tener agendado para su prueba de libro. La Remolina. Voy a ver si busco por ahí el video de la obra de teatro y si ustedes pueden hacer lo mismo ¿cómo se llama?, en YouTube. Pueden encontrar varias representaciones o realizaciones de esta obra dramática en las tablas. Teatro Nacional. Alejandro Cívica era el autor. Si necesitan el libro, también me lo pueden pedir ahí. Se los puedo facilitar también. Cuídense mucho, chiquillos. Que tengan una bonita tarde y un excelente resto de semana. Chau, chau. Sabela. Chao, profe. Chau, chau.